amplia de lo que es la conciliación. El tratadista Junco Vargas aporta con la siguiente definición: es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de este, se someten a un trámite conciliatorio. ¿Para qué? Para llegar a un convenio de todo aquello susceptible de transacción y que lo permita la ley, teniendo como intermediario objetivo y imparcial la autoridad de un juez. También puede ser otro funcionario, ¿no? Como nuestra normativa legal permite, a un conciliador. ¿Sí? ¿Se ve la imagen? Solo se quedó estático en conciliación. Vele a habilitar edición ahí al PowerPoint. ¿Ya? ¿Habilitar edición? Ya un minutito vamos a volver a cargarlo. A ver, compartir sonido, optimizar. ¿Ahora sí lo pueden ver? Ahí arribita de la diapositiva, donde dice unidad de capacitación, denle clic, ¿Ya? habilitar edición. Habilitar edición. Ahí arribita. Ah, ya, perdón. Ya está, habilitar edición. Ahora sí. Es que me sale, ya se ha detenido la función de compartir pantalla. Ya, y otra vez volverlo a compartir. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí lo pueden ver? Se ve, doctora, ahora sí. Ah, ya, claramente, ya va a disculpar. A veces con esto de la tecnología nos quedamos atrás. Tenemos el protocolo de la actuación de conciliación en materia civil, que se los pasé yo al grupo, y también para lo que es el grupo de WhatsApp también se los he pasado, no sé si le han dado una ojeada. En el artículo 15, si no me equivoco, cuando habla del concepto de la conciliación, señala: la conciliación es un medio por el cual dos o más personas solucionan sus conflictos voluntariamente, asistido por una persona imparcial y ajena al conflicto, quienes se denomina conciliadora o conciliador, persona que tiene la tarea de apoyar a ambas partes para que logren una comunicación constructiva, permitiéndoles identificar con claridad el problema. Y ya el día miércoles hemos visto las dos clases de conciliación que habían existido, ¿no es cierto? Intraprocesal y la conciliación previa, la que tenemos en nuestro Código Procesal Civil, la Ley 439. En realidad, ambas son posibles y ambas están tuteladas por la Constitución Política del Estado sobre el principio de la cultura de paz, ¿no es cierto? Ya. Así. Vamos a las características. Como características esenciales que hacen a la conciliación se destacan la siguiente: es un instrumento de autocomposición de un conflicto por la voluntad concertada o el consenso de las partes. Esto es muy importante, la voluntariedad y el consenso, ¿no? Que sea algo consensuado. Constituye una actividad preventiva en la medida en que busca la solución del conflicto. Es un mecanismo útil para la solución de conflictos. El proceso de conciliación permite a las partes mejorar la comunicación, entendimiento mutuo y empatía. La empatía es muy importante, ver y sentirnos cómo está sintiéndose la otra persona, mejorar la interrelación entre las personas, propiciar un ambiente de trabajo conjunto para resolver un problema o conflicto. El día miércoles vimos y pudimos apreciar en el video, que es un video didáctico, para ver cómo posiblemente se realizaría una audiencia de conciliación, ¿no es cierto? Cómo el conciliador o mediador se acercó a las personas, buscó que entre ellos se comuniquen, que exista la comunicación,
Y cuando se estaban ellos peleando, subiendo de tono, los calmó, los apaciguó, ¿no es cierto? Entonces, propicia un ambiente de trabajo conjunto para resolver un problema o conflicto. Entonces, la conciliación tiene una estructura triádica, ¿no? Cuando se inicia el proceso de conciliación, el objeto de la misma es lograr la solución del conflicto con la intervención de un tercero, ¿no? Entre las partes involucradas en el conflicto, sirviendo como puente en la búsqueda de la solución consensuada, dejando el control del resultado a las partes, ¿ya? Entonces tenemos dos figuras para la conciliación, la conciliación previa con un conciliador y intraprocesal ya dentro del proceso ya iniciado con el juez. Entonces ambas están tuteladas en la ley 439. ¿Cuál es el rol del conciliador, no? Eso sabemos que existe un conciliador, pero ¿cuál es el rol? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El rol del conciliador como gestor del conflicto puede resumirse en lo siguiente: usar adecuadamente la facultad que le dan las partes para intervenir en el conflicto, crear empatía y saber llegar a las partes. Modificar la forma de cómo pueden y deben comunicarse las partes, definir la interacción que debe existir entre las partes. ¿Cuál es el rol del juez? El juez, como gestor del conflicto, como juez conciliador, puede resumirse en tener la capacidad de percibir cómo piensan y aprecian las cosas las partes del conflicto, generar empatía, mejorar o manejar una comunicación clara, fluida, constructiva. La exposición que realiza una parte no puede ser utilizada por la otra para armar argumentos con la finalidad de rebatirla, porque ya ella se pierde de vista que el problema es común y la actitud de la contraparte se concentra en demostrar que la otra está equivocada, ¿no? Hacerle ver sus errores, eso no es conciliar. Preservar la naturaleza cooperativa del proceso, su brevedad e informalidad. ¿Cuáles serían las habilidades que debería tener un juez o un conciliador? Tiene que tener habilidades personales, por ejemplo, autoestima y seguridad, autocontrol, ¿no? Él no puede perder el control del conciliador cuando están las partes levantando de tono, más bien tiene que apaciguarlas, ¿no? Controlarse. Tolerancia al trabajo bajo presión, capacidad para escuchar. La capacidad para escuchar es primordial. Está por encima de casi todas las habilidades, ¿no? Tiene que saber escuchar para poder captar cuáles son las proposiciones, cuáles son las propuestas, cuáles son las pretensiones y cómo se puede resolver el conflicto. Entonces, capacidad para escuchar y capacidad para comunicarse. Tiene que saber comunicarse, saber expresar sus ideas. Empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Sociabilidad, sensibilidad social también, imparcialidad. Entonces, una de las habilidades es ser imparcial. Adaptación a normas y valores, planificación y orden también. ¿Cuáles serían las habilidades intelectuales? Razonamiento lógico, razonamiento numérico, juicio y criterio, asertividad, creatividad, sentido común, capacidad de redacción y capacidad de comprensión. ¿Cuáles serían las competencias? Entonces, el conciliador y el juez conciliador tendrían competencias cognitivas, conceptos legales básicos, teorías y técnicas de negociación, mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, la teoría de la comunicación, las técnicas adecuadas de comunicación para aplicarlas a lo que es la conciliación. Tiene que conocer el marco legal de la conciliación, si no, ¿cómo van a conciliar si no conocen ese marco legal? Y también ética, conocer ética y principios de la conciliación, eso es importante. Competencias procedimentales sería aplicar con eficacia los conocimientos sobre la teoría del conflicto, utilizar con propiedad las normas legales, aplicar las técnicas de comunicación, por ejemplo, la escucha activa, el parafraseo, verificar la información, hacer el replanteo cuando se cree necesario, todo ello, ¿no? Las técnicas que usa un conciliador son escucha activa, parafraseo y el replanteo. Esas tres lo vimos en el video que fue usado por el conciliador. Formular preguntas, ¿ya? Redactar el acta también al final con precisión y claridad. Es muy importante el acta de la conciliación total, ¿no es cierto? Si está mal redactada,
no podremos ejecutar esa acta, ¿no es cierto? Tiene que decir en qué tiempo, si es, por ejemplo, el pago de una obligación, en qué tiempo va a realizar el pago, si va a ser mensual, si va a ser de aquí a un año, cómo lo va a hacer, el cómo, ¿no? Porque después sería de imposible cumplimiento, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser preciso, claro y que sea de posible cumplimiento. Competencias actitudinales, o sea, actuar, cómo es su modo de actuar en todo momento sobre la base de los principios éticos de la conciliación. ¿Cuáles serían estos principios? Equidad, veracidad, honestidad, lealtad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía. Entonces, bajo estos principios tiene que actuar tanto el conciliador como el juez en su actividad de conciliador. Promueve la resolución de conflictos por la vía pacífica de la conciliación. Estimula adecuadamente la comunicación entre las partes durante las sesiones conciliatorias. Tiene que respetar la diversidad cultural, evitar todo tipo de discriminación. Tiene que ser asertivo, creativo durante la conciliación. Actuar con seguridad y controlar también sus emociones, ¿no? Tiene que tener autocontrol, como habíamos dicho. Ya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, doctora. Sí, un minutito, vamos a... No, buenas noches, saludar. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí habíamos hecho una introducción de lo que es la conciliación, de lo que hemos visto en el anterior video. Entonces, van a ver, los que ya han ido, me comentaron en la anterior clase, que ya habían estado presentes en una audiencia de conciliación. Entonces, ustedes entran ahí a ese ambiente de conciliación. ¿Qué es lo primero que van a ver? Una mesa redonda, ¿no es cierto? Van a ver cuadros, he visto en algunas audiencias que tienen hasta incienso, he visto, o sea, todo lo que sirva para aplacar, para aplicar lo que son las técnicas de conciliación, ¿no? Son muchas las técnicas y como abogados no lo conocemos, estamos en la ignorancia, puede ser. Y los jueces también, ¿no? No digo, todos tienen que estudiar, ver, investigar. Esto de la conciliación y mediación ya lo han visto en Harvard, hay una técnica de Harvard que también la vamos a ver más adelante, que dan unas pautas para empezar a conciliar. Y podemos conciliar en cada momento de la vida, inclusive en otros países ya lo aplican desde colegio. En colegio ya tienen sus jueces disciplinarios realizados entre alumnos en las universidades, donde van practicando la conciliación y la mediación. Entonces es muy importante y bueno, estamos aquí empezando, ¿no? Ya desde el año 2016 que se está aplicando de forma plena, ¿no? La ley 439, entonces ha llegado para quedarse, ¿no? La conciliación y los conciliadores. Les decía que algunos conciliadores no son abogados, entonces hay que tener paciencia, pero ellos tienen que estar preparados, está eso entre sus facultades, que tienen que tener conocimiento, ¿no? Si tienen un caso, tienen que estudiarlo, ver toda la normativa legal pertinente, aparte de la normativa legal y la ética, ¿no? Los procedimientos éticos y los principios de cada una de ellas. En el video les decía que ya vimos varias clases de técnicas. Una de ellas es el parafraseo, cuando el conciliador repite lo que dice Sue, ¿se recuerdan? Y la otra persona, eran dos, repite lo que ellos querían, ¿no es cierto? Una de las partes quería la salud de su hijo, ¿no es cierto? Quería tener un trabajo. Y la otra parte quería ayudar, pero no quería que vayan a molestarla a su trabajo, ¿no? Porque ella era dueña de una cadena de restaurantes, decía, ¿no? En el video que vimos el día miércoles. Entonces, ¿qué hizo el conciliador? Los escuchó, uso de una técnica que se llama la escucha activa. Escuchó a cada una de ellas, tomó unas notas y supo aplicar todo eso que lo escuchó, supo aplicar y volcarlo, ¿no? Hacia la otra parte para obtener una solución pronta, oportuna. Y entonces han evitado un proceso largo y han resuelto dentro de un acta de conciliación. Les decía que cuando hay audiencias de conciliación no hay un límite, porque puede haber un cuarto intermedio en que las partes puedan ir a buscar, por ejemplo, alguna prueba, por ejemplo, sobre un terreno, tienen que ir a hacer una medición o tiene que venir un arquitecto para hacer una evaluación, ¿no es cierto? Entonces puede hacerse en varias audiencias
siempre y cuando estén de acuerdo ambas partes, ¿no? Es consensual, es lo que decíamos. Vamos a seguir viendo la siguiente diapositiva para que no nos perdamos. Ya, el ambiente del trabajo. La preparación del ambiente constituye un primer momento del proceso de conciliación. ¿Ya? Primer momento. En esta primera etapa, el objetivo principal es generar confianza y escuchar a las partes sin importar que sus puntos de vista sean diferentes. No, está bien. ¿Sí? Generación de empatía, escucha activa. Esa es otra. Esto posibilita, crear un ambiente de apertura y de flujo de información. Al escuchar, ya estamos tomando apuntes de qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden con esa conciliación, ¿no? El conciliador se introduce en el conflicto, tiene que dominar ese conflicto, tiene que saber qué es lo que quieren las partes, porque solo de esa manera va a llegar a un acta de conciliación total. Esta primera etapa de conocimiento de las partes se llama la entrada, ¿no? La etapa de la entrada, del reconocimiento de las partes, se presentan y van tomando apuntes sobre varios puntos, ¿no? Que ellos van informando de a poco. Las partes, por ejemplo, no ingresan a dar la información total. Uno tiene que ir haciendo preguntas sobre el caso y ellos van dando de a poquito la información. Entonces hay que tener paciencia. Yo creo que es más la paciencia y para lograr esta conciliación. Se tiene que generar lo que se llama empatía entre las partes, que exista un ambiente de confianza. Es la capacidad de escuchar con atención a la otra persona, comprendiendo sus palabras, gestos, tono de voz, postura, los sentimientos del otro, generando empatía, que es la capacidad de sentir y comprender las emociones ajenas como propias. ¿Qué se busca con la escucha activa o empática? Que las personas se sientan comprendidas, que las personas sientan la libertad de hablar en lugar de reprimirse, que las personas tomen conciencia de sus capacidades para resolver sus problemas. Además, neutraliza la apuesta a la defensiva y la agresividad. Entonces, esto es muy importante. Como un ejemplo, en muchas audiencias que he estado presente de conciliación, las partes, por ejemplo, en sucesiones, ¿no? De herencia, en que están los hermanos, saben que en el día de la conciliación, ellos como que se desahogaban, decían todo lo que sentían. Y aunque la sentencia sea en su contra, quedaban ellos como liberados, ¿no? Querían ellos expresar a la otra parte su sentimiento. Por ejemplo, en una audiencia, estas audiencias cuando son familiares son las más difíciles, ¿no? Es donde hay más, no sé, algún odio reprimido que tienen, ¿no? En familias, no puedo comprender eso, pero pasa, ¿no? Pasa en algunas familias y en procesos, por ejemplo, de división y partición de bienes es lo más común, ¿no? Que se generan estas audiencias y se genera como una controversia. Y entonces el que está ahí en medio de esa conciliación, en la calidad de conciliador, porque el juez en ese momento deja de ser juez y pasa a ser un conciliador. Deja de ser juez, porque en ese momento no está administrando justicia, en ese momento está aplicando la conciliación. Eso es muy importante, ¿ya? Que se baje al mismo nivel de las partes para poder conciliar. Entonces, generar esa empatía entre las partes, muy importante. Entonces, a veces los abogados que están presentes empiezan como si estuvieran en una audiencia, a realizar la defensa del caso. Entonces, es por eso que como abogados tenemos que saber de qué forma vamos a actuar en la conciliación, qué es lo que vamos, en calidad de abogados, cómo vamos a ayudar a conciliar. ¿Ya? Y eso se realiza, les decía, teniendo conocimiento del caso y aplicando las técnicas, ¿no? Y sabiendo y conociendo las técnicas, porque si no las conocemos, no estamos sabiendo qué está pasando en ese momento, ¿no? Es por eso que es muy importante ver esos videos de conciliaciones, porque eso nos ayuda a tener una idea clara de qué es lo que va a suceder en una conciliación, qué es lo que va a pasar. Entonces ya nos adelantamos a tener ese conocimiento y aplacar a las partes, ¿no? Porque si empezamos a gritar,
subir de voz, todos van a subir la voz y ahí no va a existir una conciliación, ¿ya? Es muy importante. Algo que les haya llamado atención en el video que vieron para resolver esa pregunta. Ya, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Entonces les decía, la escucha activa es muy importante. Neutraliza la apuesta a la defensiva y la agresividad, ¿ya? Reglas de la escucha activa. Bueno, en la regla de la escucha activa no existen algo que sea del otro mundo, ¿no? Son reglas fáciles. Por ejemplo, despojarse de los prejuicios que tenemos a veces, evitar la discriminación, comprometerse física y mentalmente a escuchar. Porque a veces estamos presentes, pero nuestra cabeza está en otro lugar, no estamos escuchando. Entonces, tenemos que prestar atención, concentración en la otra persona. Tú eres lo más importante en este momento, significa cuando le estás dando tu tiempo y la concentración para entender lo que está diciendo la otra parte. Evitar ponerse a la defensiva, porque siempre que estamos en una controversia y la otra parte está hablando, ya estamos pensando cómo le vamos a contestar, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento tenemos que calmarnos y evitar confrontación. Evitar ponerse a la defensiva, o sea, defenderse atacando con otras palabras, ¿no? Reconocer la validez de las percepciones y los sentimientos del otro, aunque no sean lógicos. Tenemos que escuchar. A veces nosotros como abogados siempre ya estamos en nuestra mente ya pensando en la solución, ¿no es cierto? Aceptar incondicionalmente a las personas como tales, sin que esto implique aprobar y estar de acuerdo con su conducta. Escuchar sin interrumpir, ¿no? Eso es algo que casi los abogados no podemos hacer, ¿no es cierto? Escuchar sin interrumpir. Lo que no se hace en la escucha activa. Interrumpir, criticar, querer ridiculizar a la otra parte, contar la propia historia, interpretar, adoptar el síndrome de experto, dar consejos, moralizar, juzgar, culpar, ordenar, amenazar, terminar la frase de la otra persona, dar consejos prematuros, interpretar. Eso no está bien, es lo que no se debe hacer. ¿Están entendiendo hasta ahí? Bueno, antes de seguir, Erika Chungara creo que subió en la plataforma de foro, subió el memorial del foro, de la tarea número 3, ¿no? Es que no la vi en la anterior clase para comunicarle lo siguiente. Otra cosa, me escribieron también al WhatsApp para indicar sobre el memorial que tenían que hacer de tarea. Lo vamos a poner para la otra semana para que tengan más tiempo, ¿ya? Me estaban preguntando si era hasta el día de hoy para que suban su tarea. Lo vamos a posponer porque el día de hoy vamos a ver un poquito sobre cómo elaborar un memorial para que ya lo puedan hacer de forma excelente, ¿ya? No vayan a tener errores de ninguna clase. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctorita, una consultita. Sí, lo había subido, pasa que yo muy atenta al foro, no estoy por el tema de trabajo, digamos, las actividades que se suben, ¿no ves? No estoy muy atenta. Sí. Y he visto, ¿no? La fecha de presentación y pensaba que era hasta la anterior semana. Y ahora no sé si lo puedo modificar igual. Sí, lo puede modificar y va a subir ahí el foro. En un Word escribe qué le pareció el video, qué le parecen las características de oral y el otro de la conciliación. Y la tarea número 3 es el memorial, ¿no? Esto va para todos, ¿no? La tarea número 3 es hacer un memorial con los principios. Yo la leí su tarea y está bien, solo que le falta fundamentar. Apuesto se va a aplicar tal y tal principio, ahora tiene que ampliar un poquito más, tiene tiempo todavía, ¿ya? Gracias, doctora. No es nada. Doctora, ¿sí? sobre el tema de la conciliación, usted, como dice, a veces las conciliaciones entre familias es lo más difícil, es evidente, es cierto. Es evidente. Nos pasó una en el juzgado quinto, mire, usted era sobrino y tía, y fuimos. ¿Por qué? Porque, mire usted, el sobrino era heredero del papá, de su papá, ¿no? Y la tía era por parte de mamá. Y resulta que la tía vivía en un terreno que le pertenecía al muchacho. Y el muchacho, por ser su tía,
le dijo, mire, que le iba a firmar la minuta devolviéndole los gastos de declaratoria de heredero, todo lo que, $5,000 estaría bien porque el terreno valía $70,000. Entonces, muy bien. Entonces agarramos y dijo, estamos de acuerdo, inclusive se acercó a la oficina la abogada y dijo, sí, la clienta está de acuerdo en la oficina. Llegamos a la conciliación, viera usted, para no hacer la acción reivindicatoria, porque había esa deuda que iba a pagar, no iba a pagar. Entonces se fue a la acción reivindicatoria, pero se fue a la conciliación previa. Entonces, en la audiencia, día que llegó con otra postura, que ya no quería conciliar, que ya ella tenía la minuta del difunto del papá que le había firmado y que se yo, no señora. Entonces le dijo la conciliadora, señora, mire, son $5,000, los gastos que usted va a devolver nada más, todo lo que va a ir a usted al juicio y va a gastar mucho más. Y día que la abogada era la que le insistía. Y yo le dije, es cierto, señora, mire, evitemos, no, usted preparando $5,000 y a plazo todavía, mire, se va a evitar un proceso y va a tener sus títulos con impuestos al día, con todo al día va a tener, le va a firmar aquí su sobrino. No, que mira, quiero ser. Y día que la deshicieron la conciliación. La deshicieron la conciliación porque la abogada le dijo que no y que aquí, más acá. Y sabe que a lo que formalizamos la demanda de acción reivindicatoria, a lo que íbamos a ir al proceso, le demostré que lo que tenía ella firmado era de otro terreno que no existía. Ahí vino y tuvo que pagar $15,000 en la conciliación. ¿Cuánto perdió? Que 10,000. La abogada lo hizo perder $10,000 a su cliente. La intención mía no era ganar, porque eran tío y sobrino. Yo le llevaba a él los procesos bien, pero mire usted, por la mala asesoramiento. Y yo le dije, y la conciliadora también le dijo, mire, esto está claro y está visto. No hay, mire, es buena la conciliación, señora, el sobrino, y usted es su tía, y mire usted por el ínfimo precio que le está dando. Pero así como dice usted, y ella se dejó llevar por los consejos de la abogada y se retiraron de la conciliación. Se retiraron. Y yo un poco me molesté con la abogada, no siquiera con la señora. Y se enojó conmigo. No, usted no debería aconsejarle de esa manera, le dije. Debería aconsejarle lo mejor que era para su clienta, le dije. Y aquí, mire, hasta ahorita está dispuesto a firmarle por $5,000 su minuta. Y dije que después, cuando tocó firmar, no apareció por 15,000. Ante el juez ya. Antes que inicie. Él lo llamaron, que quiero conciliar ahora. Cuando vio que no iba a poder ganar. Entonces, mire usted. Son los perjuicios, lo que yo le digo de las personas, y hay veces que no se ubican en una situación de esa manera. Ya cuando el proceso está encima, es cuando ya quieren, cuando ya avanza un poco. Es verdad. Muchas gracias por su aporte y muy interesante porque se aplica en lo que estamos avanzando. Y es cierto, a veces van a ver que algunos jueces, cuando ya están en audiencia intraprocesal, quiero antes de todo que ya quede claro que existe la conciliación previa, que es antes del proceso, obligatorio dentro de los procesos ordinarios y optativo dentro de los procesos monitorios, ¿no? Eso que quede claro para todos, por favor. Y ya en la intraprocesal, ya donde actúa el juez, se convierte en un conciliador. Deja de ser juez para ser un conciliador. Eso para que quede claro para todos. Y tiene pues toda la razón siempre. La familia, hay otro, entra lo que es más como más el corazón, parece, ¿no? Ya están, por ejemplo, escuchaba, no puede ser, yo fui el hijo, por ejemplo, ellos se quejan, yo fui el hijo que ayudé más a mi papá, dicen, ¿no? Hay esas rivalidades entre hermanos, entre familia, y van a ver que en algunos juzgados también algunos jugadores no dejan que entren los abogados precisamente por eso, porque cambian después de opinión, ¿no? Aunque después zapateen los abogados cuando ya salen, hemos conciliado, ¿no? Si tiene la palabra Juan Carlos Saucedo, ¿tiene alguna pregunta sobre el caso? Sí, doctora, buenas noches. Tengo una consultita sobre el video. Cuando hay una conciliación y se va hacia un objeto que se tiene que conciliar, en el video era la salud del niño, ¿no? Hacerlo operar, pero el conciliador
aún así le consigue trabajo a la señora. ¿Eso se puede dar así? ¿O la otra persona ha podido decir, no, yo solamente quiero nomás la salud del niño, yo no tengo por qué darle trabajo? O sea, claro, es que, a ver, es que eso ya va, por eso, cuando yo iba diciendo en las diapositivas, ¿se acuerdan? Decía creatividad. Es que a veces le digo que estamos como caballo cochero y he estado en unas miles de audiencias de conciliación y ya los abogados solamente piensan cuando es una obligación, solo que pagar. Si no pagan, no hay conciliación. Pero si tú charlas, si tú conversas con las partes, puedes tener otra información extra. Por ejemplo, que ustedes saben, cuando hay mal pagador, dice hasta una piedra se le tiene que aceptar, creo que es el dicho, no estoy muy... se ha escuchado, ¿no es cierto? Sí. Y el que quiere pagar, paga aunque sea un peso y paga, ¿no es cierto? Y hay otros que dilatan el proceso y lo que no quieren es no pagar nunca. Y a veces he visto procesos monitorios que lo ordinarizan, se hacen eternamente de largo, ¿no? Y cuando hay una conciliación, los abogados tienen que aprovechar. ¿Por qué? Tenemos que ver los pros y los contras. Si estamos en un proceso monitorio, estamos en una audiencia donde hay excepciones, y la primera parte de las excepciones el juez llama a conciliar. Si conciliamos y no cumple, directamente pasa a ejecución. Ahora, si estamos en una audiencia, en un monitorio, y no conciliamos, se va a dictar una sentencia, después hay que notificar esa sentencia, ese acta, luego vienen las apelaciones, tiene que ir en tribunal de alzada y vamos a perder tiempo, ¿no es cierto? Y si hay una conciliación, aunque no pague no cumpla el primer mes, por eso el acta de conciliación tiene que ser precisa, específica, clara, donde se vean los puntos y donde se vea qué pasa si no cumple. Si no cumple el primer mes, pasa directo a ejecución. Entonces, ahí yo veo que hay un pro, ¿no es cierto?, a favor, no algo en contra. Y en todas las audiencias, que la mayoría, digamos, del 100%, un 80%, los abogados no quieren conciliar. ¿Por qué? Porque ya están viendo su 10% de la cuantía, ¿no es cierto? Pero si somos inteligentes y vemos cómo usar la conciliación en nuestro favor, como abogados, mire, vamos directo a la conciliación. Si se concilia, por decir, él dice, quiero pagar en 6 meses, no tengo todo el dinero junto, estamos hablando de obligaciones pecuniarias, ¿no es cierto?, de dinero. Sí. Claro, no pago, exactamente, o no sé. A lo que yo me iba era, hablando del video. Ya, del video. Digamos, él en el acta, o sea, sabemos que es algo ficticio, es algo armado, ficticio. ¿ya? Donde él en el acta le pone de que ella le iba a conseguir trabajo, pero ella le dice si es que ella hace bien las cosas y si se porta bien, o sea, es un si es que, ¿ya? O sea, algo. Ahora, si no lo cumple, ¿dónde queda ahí la conciliación, doctora? Por eso, es lo que les estoy queriendo decir. Cuando hacemos el acta de conciliación, he visto, o sea, ya me han venido a mostrar un acta ya. ¿Cómo lo ejecuto? Porque le ponen, tiene que pagar un monto en un año. Pusieron qué pasa si no paga el primer mes, tiene que pagar todo el año para poder ejecutarla. Entonces, ahí está el trabajo de ustedes como abogados, que tienen que estar ahí, porque dicen algunas personas se van sin abogado, ¿no es cierto? Sí. En Perú, por ejemplo, ya ellos, si ustedes buscan en internet, si ven algún video o ven jurisprudencia, o qué sé yo, por YouTube, por Google, van a ver que en Perú, no sé si son muy marketistas, pero ya los abogados tienen su letrero. Usted tiene una audiencia de conciliación, nosotros como abogados ya lo estamos asesorando. ¿Qué es lo que va a hacer en su audiencia? Ya el abogado ya está ahí detrás en su audiencia, ya le está poniendo en la mente de la gente que para ir a una conciliación necesita estar preparado por un abogado. Hay que ir preparado. Imagínense que te vas sin abogado y decir, ya yo quiero que me pague, ya me va a pagar en 5 meses, pero ¿qué sucede? Viene el primer mes y no pagó, no podés ejecutarla hasta que termine el último mes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los ejecutivos, las cláusulas que ponen los bancos, ¿no es cierto? La del 315 del Código Civil, que si no paga la primera, se ejecuta directamente. No vamos a esperar los 10 años o los 5 años que teníamos que pagar, ¿no es cierto? Claro, el cumplimiento. El cumplimiento, exacto. Lo mismo tiene que estar en el acta de conciliación.
He visto Claro, sí. muchas actas que no tienen esa cláusula, no la colocan. ¿Qué pasa si no cumple? No le ponen. ¿Por qué? Porque algunos conciliadores no son abogados, no están preparados. Entonces, nosotros como abogados tenemos que estar leyendo el acta. No Tiene que podemos ser más permitir, específica. exacto, Claro. no podemos permitir que nos digan, ¿sabe qué? El acta se la voy a tener para mañana o eso. No, tenemos que leerla ese momento para ver qué le falta, qué corregir, ¿no es cierto? En un Perfecto, caso, doctora. doctora, Gracias. ¿sí? En un caso, doctora, en ese que usted dice, cuando le ponen el cumplimiento 2 o 3 cuotas, a falta de 2 cuotas, entra en mora, ¿no es verdad? Dice, Exacto. entra en mora. Pero yo les he dicho, yo varias veces con el banco, cuando hemos tenido discusión, ¿qué va a cobrar? ¿El capital todo o las 2 cuotas que está en mora? ¿Qué va a ejecutar? Y le digo, ahí también hay un vacío legal. Si usted ejecuta, ¿qué va a ejecutar? Porque la deuda era 5 años, ¿no es verdad? Y en 2 meses. Ahorita le voy a leer el artículo. Por eso. Ahora, mire, me tocó en el doctor Mendoza, Mendoza, un pleito que tenían de 25 años, creo que 20 años. De $5,000 se hizo 35,000 con los intereses. Y llegamos a una conciliación por $20,000. Por 20,000. Y le dio 3 meses el doctor Mendoza en la pandemia para que lo cancele, le liberó, le vamos a liberar su casa para que se haga un préstamo, para que no la pierda su casita. Entonces, y día que no cumplió tampoco, ni en los 3 meses. Pasaron 2 años y yo lo íbamos a ejecutar. Entonces la señora, pues, señora, por lo menos usted deposítelo esos 20,000, aunque ya pasaron 2 años, pero ya está cumpliendo. Y el juez le va a seguir, puede que le cobren un interés, una cota por haber incumplido, pero ya no la pierde la casa, le dije. Sea que su abogado sea un poquito más astuta y la deposite ya lo que ordenó el juez, pero no ha presentado pues ni un depósito, le digo a usted. Y no, que tengo 17,000, deposítelo y dile que le dé tiempo. A los 2 meses, los otros 3,000. Ya cumplió. Entonces, ya ahora el juez le va a señalar o le va a realizar vía incidental lo que son las costas y costos más daño. Ya eso lo irá a hacer, le dije yo, pero ya ahora no se lo va a poder ejecutar porque ya hay un depósito de todo lo que se comprometió usted a pagar. Ahí mire usted que por eso hay un vacío en el caso de las moras, ¿no verdad? No, Son está dos. en el 315 que tenemos que aplicar también el banco, por ejemplo, aplica el 315, que es la caducidad del término, que si no se paga, si no cumple con 2, 3 cuotas, se entra en mora el total. Pero hay que poner esa cláusula en el contrato. Y si ya, es en el acta, es el 315 del Código Civil. Pero hay un vacío, él no puede cobrar claro, los intereses totales, porque va a cobrar de 3 meses nomás. Claro, no del total, se aplica claro. Y claro, es obvio. Y si han pasado más de 2 años, hasta puedes plantear la prescripción de los intereses, ¿no es cierto? Entonces, claro, exactamente. Es que tiene que estar ahí. Pero en el acta de conciliación, ya yéndonos a lo que es el acta de conciliación, tiene que decir cómo, la forma, si es la entrega de un inmueble, qué día lo va a entregar, las llaves. Tiene que ir específico, claro. No podemos ser ambiguos. No, porque después no se va a poder ejecutar. Ya he visto varias que no se han podido ejecutar y las partes, por ejemplo, quiero que me entregue la casa. También hay personas que son muy, no sé si muy exigentes o demasiado, que no quieren formalista, conciliar. ¿no? Formalista. En un caso no lo van a creer, ya era también una que quería que el inquilino se retire desalojo, ¿no? Un desalojo, pero en conciliación previa, ¿no? No le había pagado ya por la pandemia varios meses y ya la otra parte le dijo tal día iba a salir y se lo iba, y bueno, en el acta o la otra parte había dicho que tenía que dejarlo completamente vacío, ¿ya? Cuando se retiró dejó basura. Digan ustedes que estaba en ejecución por la basura, que no la retiró. ¿Qué tal? Entonces también, ¿no? Parece que tener empatía y se ve de todo, ¿no? En los juzgados. Les quería decir, por ejemplo, que la conciliación, me hicieron la pregunta el primer día de clase, cuando les decía cuáles son las características de la conciliación, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Sobre la conciliación. Preguntaban si habían bajado los procesos, porque el fin era que acabe en la conciliación y no vaya a un proceso ordinario, ¿no es cierto? Y
hicieron la medición de cuántas conciliaciones entraron. ¿Y saben qué? Aumentó más bien. No disminuyó, aumentó. ¿Por qué? Por el principio de gratuidad. Muchas personas que no tenían para un abogado, en causas menores, podría decirle, por ejemplo, problemas con sus inquilinos, problemas con el vecino, todos esos problemas vinieron a lo que es la conciliación. Y bueno, depende también del conciliador que arregle, ¿no? Esos temas. En mi caso, cuando estaba yo ejerciendo de juez, tenía una conciliadora del juzgado sexto, la doctora tenía una discapacidad, era no vidente. Y toda la gente tras que entró decía, ¿cómo es posible? No puede realizar el trabajo. O sea, ya estamos pensando nosotros que por no poder ver, no podía ella conciliar. Tenía, ¿no?, sus problemas, pero ella lo supo sobrellevar. Ella tiene, ¿no? Porque sí, ella tiene 2 profesiones. Aparte de abogada, era trabajadora social, 2 profesiones. Y tenía una capacidad de escuchar a las partes. Le puedo decir que de un 100%, casi más del 80% conciliaba. No dejaba pasar no dejaba pasar que vayan a ordinarizarse. Sí. Y las que sí pasaban, y cuando ya llegaba a mis manos y yo les abría ya en audiencia preliminar para conciliar, me decían, ¿sabe qué, doctora? Su conciliadora, las mismas partes y los abogados me decían, su conciliadora es la mejor. Ya es por nosotros que no podemos conciliar, esto no se puede. Y así, aunque esté usted aquí, no nos va a hacer conciliar. Ya con ella pasamos por esa etapa, me decían, pero la alababan esa forma de cómo ella podía expresarse, cómo podía entenderlos, ¿no? A pesar de su discapacidad que ella tenía, ella podía sobrellevar. Tenía, claro, para poder hacer las actas tenía una pasante que le ayudaba y tenía una aplicación de internet por la cual ella hablaba y escribía todo, ¿no? Entonces podía sobrellevar esa discapacidad, pero ante todo tenía esa habilidad para escuchar, que creo que nos falta a muchos, ¿no? Tenemos que escuchar para poder conciliar y eso es muy importante para conciliar. Es una de las grandes habilidades que tiene que tener un abogado a la hora de conciliar. Les explicaba también como ejemplo que en otros países, como en Estados Unidos, no quieren llegar a un proceso oral porque los jueces son los jueces ciudadanos, ¿no es cierto? Y no saben cómo están, tienen diversas culturas, diversas formas de ser, no sabemos cómo piensan, no sabemos cómo va a terminar ese juicio, o sea, no hay, ¿cómo le puedo decir? No hay algo que, por ejemplo, sabemos en un monitorio que va a terminar si no cumplió la obligación, va a ser improbado. Pero cuando es jueces ciudadanos, ¿cómo tenemos la certeza de cómo va a llegar esa sentencia? Y entonces muchas personas prefieren terminar en la conciliación, que es algo seguro, que ir a algo inseguro, que no hay certeza, ¿no es cierto? Y entonces son especialistas en la conciliación. Ya voy a ver un poquito de una parte de la diapositiva que estábamos viendo. Un minutito, sobre las herramientas. Ya estas herramientas son muy importantes, las vamos a llevar rápido y de ahí vamos a hacer un break, un descanso, ¿ya? Ya, destreza del conciliador. Entonces, una de las herramientas y destreza del que concilia, del conciliador es escuchar y preguntar. Escuchar y preguntar. Esas son las herramientas básicas de un conciliador. El conciliador herramientas adecuadas para mejorar la comunicación en el conflicto, practicando la escucha activa. Entonces, si le preguntan cuál es una técnica del conciliador, es la escucha activa, escuchar, simplemente escuchar. Esa es la tarea del conciliador. Después existen otras herramientas como el parafraseo, repetir lo que dicen las partes, sumarización, replanteo, reconocimiento del otro y del mensaje yo. Esas son herramientas de conciliación. Parafraseo, mensaje yo, sumarización, normalización y replanteo. Vamos a ver algunas para que tengamos un poquito de mayor conocimiento, ¿no? Mayor conocimiento de estas técnicas y una base, ¿no? Para cuando nos toque conciliar. Parafrasear es el feedback, que es decir en sus propias o en tus propias palabras lo que ha expresado el otro.
retomando los hechos y sentimientos, es recapitular. Pueden volver a ver el video y van a ver todas las técnicas, se han usado todas las técnicas, la mayoría de las técnicas, ¿ya? ¿Qué busca es parafrasear? Tiene la finalidad de generar confianza. Cuando repites lo que dice la otra persona, está generando confianza. Motivas mayor expresión del emisor. Comprobás si lo ha escuchado, ha sido entendido correctamente. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir sobre el replanteo? Ya. Esta es otra herramienta. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Se comienza con expresiones, a ver si entendí bien. Esto es lo que escucho de lo que está diciendo, parafrasear. ¿Ya? Se selecciona el mensaje de lo que vamos a parafrasear, es parafrasear, sin que necesariamente utilicemos las mismas palabras. Es como repetir lo que dice la otra parte, pero en nuestras propias palabras. Organizar lo mencionado para que tenga mejor comprensión. Eso lo hace el conciliador. Si es demasiado extenso, hace un resumen. Y si es necesario, tiene que neutralizar palabras, porque a veces cuando están hablando hacen algún mal comentario de la otra parte, ¿no es cierto? A veces hasta hay insultos, entonces hay que neutralizar todo lo malo y dejar el mensaje positivo que han señalado las partes. Se finaliza preguntando, ¿entendí bien? ¿Quiere agregar algo más? Eso lo han visto en el video. Se han usado las técnicas y las herramientas para conciliar, han sido usadas la mayoría de las técnicas. Practiquemos, aquí hay un ejemplo. Juan, yo le di mi departamento nuevo a estrenar, él dice muy irresponsable, lo ha deshecho, es un inmoral, ve, aquí ya están insultando ya, están levantando la voz, lleva una vida ligera, pese a que gana bien, prefiere gastar su dinero en fiesta, borrachera. Entonces el parafraseo tiene que estar ahí atento, el que está escuchando, el conciliador o juez, y le va a repetir lo mismo, pero neutralizando lo malo. Por ejemplo, a ver si entendí bien. Lo que tú me dices es lo que le entregaste el departamento nuevo, pero ahora está en malas condiciones. Y que el señor cuenta con el dinero para pagar, pero lo gasta en otras cosas y no te paga puntualmente, ¿no? Sumarización, esta es otra herramienta. ¿Qué es? Es una destreza que puede ser utilizada por el conciliador a lo largo del proceso, principalmente después de la declaración inicial. Es un resumen de los temas, ¿no? Realiza un resumen de los asuntos y sentimientos encontrados en el relato de las partes, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve para proveer una versión neutral, organizada del relato de las partes. Porque a veces cuando las partes están hablando, primero hablan de algo futuro, después se vuelven al pasado, y entonces es mejor hacer un relato en el tiempo, ¿no? Histórico del tiempo. Eso es muy importante. No olvidar siempre desintoxicar los mensajes, ¿no? Quitar todo lo malo que han dicho las partes, porque a veces hay insultos entre medio. Aquí hay una práctica, lo van a ver ya en las diapositivas. Todo empezó cuando llegué a este colegio, dice Javier, nunca me ha tragado, dice, ¿no? Así hablan ellos, ¿no? Con un lenguaje simple, ¿no? Entonces eso hay que cambiarlo y sacar todo lo positivo. El conciliador ya le cambia, ¿no? Bueno, Juan, intentaré resumir lo que tú has dicho. ¿Crees que el problema con Javier empieza en el momento en que se conocieron? No te has sentido aceptado por él. Además, Javier ha dicho cosas de ti en público que tú consideras inapropiadas y crees que ha tenido hacia ti una actitud que te ha causado malestar. El replanteo, ¿qué es? Es rescatar el fondo del mensaje, neutralizar ofensa y ataque, es formular el mensaje de un modo diferente. ¿Qué busca? Pasar de posiciones a intereses, dar a la situación un sentido, significado nuevo, ¿no? Se utiliza constantemente durante todo el proceso de la conciliación. Existen algunas reglas, asignan la connotación de los hechos para que la otra persona observe hechos que antes no veía, ¿no? Es para hacerle dar a conocer algo, alguna noción, ¿no? De algo que considera importante la otra parte. Por ejemplo, aquí mi esposo nunca ayuda con mis hijos, todo lo hago yo, ¿no? Entonces, lo que le dice el conciliador, lo que usted quiere decir es que quiere que su esposo le ayude, lo ve, no se puede hablar con él, dice, siempre que lo intento me da largas. Lo que usted quiere es mantener un diálogo con su compañero y así intentar resolver el tema que le preocupa. Entonces hay que sacar lo bueno y cambiarlo, ¿no? En el replanteo, cambiar, darle
lo contrario, ¿no? Reconocimiento siempre y cuando en el replanteo, siempre que se dé una solución, ¿no? Siempre hay que dar una solución. Reconocimiento del otro. A veces el tono emocional de las partes involucradas en un conflicto sube, ¿no? Lo que decía, que a veces cuando son familiares, sube de tono hasta se puede decir, quieren llegar hasta los golpes, ¿no? Inclusive. Entonces tiene que saber el conciliador aplacar en el momento justo. Cada una de ellas se siente amenazada, atacada, agredida, no estamos hablando de las partes, por la conducta y pretensiones de la otra parte. Entonces cada una de ellas se centra absolutamente en su yo, en sus necesidades. Entonces lo que tiene que hacer el conciliador debe intentar que esa persona sea capaz de dirigir su pensamiento hacia quien tiene enfrente, lograr que se muestre más perceptivo con la otra parte, ¿no? Eso es lo que más cuesta, ¿no? Tiene que tener entonces capacidades de diálogo el conciliador, ¿no? Y reconocer el momento exacto donde debe actuar también, ¿no? Un ejemplo, una parte dice, yo he venido a conciliación para que él me pague y punto, dice. El conciliador, ¿qué va a decir? Piensa que él estará de acuerdo con la solución propuesta por usted, que le pague y por tanto estará dispuesto a cumplirla, ¿no? Ya le cambió, lo replanteó. Mensaje yo. ¿Qué es? Es expresarse pero sin ofender. Consiste en afirmar emociones, preocupaciones y necesidades. ¿Qué se busca con el mensaje yo? Enfrentar honestamente lo que ha causado el conflicto, cambiar el ambiente, produce respeto mutuo y confianza. Esta sería la estructura. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Se dice el nombre de la persona. Sí. Se identifica la situación que le está afectando, eres un desconsiderado cuando tú me llevas mi libro sin permiso, ¿no? Esos son los ejemplos, ¿no? Del mensaje yo. Que la otra parte ataca, ¿no? Las preguntas también son herramientas para el conciliador, porque con las preguntas consigue información. Por ejemplo, lo que nos señalaba el compañero, ¿no? Que con las preguntas que hizo el conciliador, la otra parte dijo que podía ayudar con el colegio del niño, inscribirlo para que no pierda el año escolar, ¿se recuerda? Y también con las preguntas de una de las partes, supo que ella sabía cocinar y que la otra parte tenía un restaurante, y entonces se podría, si es que fuera posible, llegar a que ella le diera un trabajo, ¿no es cierto? Las preguntas cumplen un fin trascendental en la conciliación y ayudan a entender el panorama del conflicto y a conducir el proceso. Las preguntas pueden ser abiertas, las preguntas pueden ser cerradas, circulares, hipotéticas, reflexivas. Entonces vemos que existen un sinfín de herramientas y técnicas de conciliación. No son solo 2 o 3, son un sinfín, ¿no? Cientos de herramientas, y que como abogados tenemos el deber de conocerlas, ¿no es cierto?, para poder aplicarlas en el momento exacto, en el momento justo. Preguntas abiertas que se puede hacer por el conciliador son aquellas que ayudan a recolectar información del conflicto y por tanto se usan generalmente al inicio de la conciliación. ¿Cuándo utilizarlas? En la fase de declaración inicial de las partes, intercambio de opiniones. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿A qué se dedica usted? ¿Dónde ocurrió el problema? ¿Para qué necesita irse de esa casa? Le dice, ¿no? Dependiendo del problema, ¿no? Le va buscando algunas preguntas y esas preguntas son clave. Son claves esas preguntas. Preguntas cerradas permiten al conciliador conseguir información específica. Estas preguntas tienden a ser respondidas con una palabra o frase corta, generalmente un sí o un no, ¿no? Esas son las preguntas cerradas. ¿Cuándo utilizarlas? Durante todo el proceso de la conciliación pueden ser usadas. Lo que usted solicita es una ampliación de plazo, ¿sí o no? Usted quiere pasar más tiempo con su hijo, digamos que sea una conciliación de familia, ¿no? ¿Están ambos conformes en que el acuerdo deberá ser cumplido hasta el 31 de marzo de este año? Estas preguntas ayudan a hacer el acto también de la conciliación, cuando es una conciliación total, ayudan a redactarla de una manera más fácil, concreta, ¿no? Entonces es necesario hacer las preguntas. Preguntas circulares son aquellas que establecen relación entre causa y efecto. Por ejemplo, generalmente concurren a la conciliación con una visión del tiempo, ¿no? Relacionan por lo menos 2 o 4 elementos: pensar, creer, decir, sentir, ¿no?
Las preguntas circulares están orientadas hacia los otros, los terceros, la relación en el tiempo. Ejemplos orientadas hacia los otros. ¿Cómo cree que se siente María? ¿Qué cree usted que hará su gerente? ¿Qué dirá Marcela? Esas son las preguntas circulares. Preguntas hipotéticas. Son aquellas que se formulan para provocar un traslado imaginario a un escenario distinto posible, pero que no ha sido considerado hasta el momento. Se caracterizan por ser tanto preguntas circulares como preguntas abiertas, ¿no? Ejemplo, suponiendo que el papá acepte que usted y su hija se fueran a vivir a La Paz, ¿cómo se imagina que se va a organizar con su niña? Suponiendo que hubiera cambiado de colegio de su hijo, ¿qué cree que dirán sus hijos? Estas son preguntas hipotéticas, ¿no? Preguntas reflexivas, ¿no? También. El procedimiento como recurso para conciliar, ¿no? Solamente lo básico, ¿no? El análisis del conflicto, búsqueda de intereses, generar opciones para las partes y conseguir, ¿no? Los acuerdos. Eso sería lo general, ¿no? Lo importante. Una audiencia de conciliación puede estar constituida por la siguiente fase: los arreglos preparatorios, un discurso de apertura, una declaración inicial de las partes. Tiene que haber intercambio de opiniones, ¿no? Para poder la escucha activa, esclarecer el problema y los puntos de discusión, generar el acuerdo, la negociación, preparar el acuerdo, el cierre, seguimiento, ¿no? Arreglos preparatorios, acciones a tomar en cuenta, lectura analítica de la demanda, ver los pros, los contras, las partes, ¿no? Plantear hipótesis. ¿Qué pasa si tú pagas? ¿Qué pasa si no pagas? Entonces, generar, ¿no? Esa discusión. El discurso de apertura es cuando ya está iniciando, se puede dividir en tres partes, ¿no? Bienvenida, felicitación por estar presente, explicación del proceso de conciliación, determinación de las reglas. No está permitido improvisar. Quiere decir que el conciliador o el juez, antes de la audiencia de conciliación, ya tiene que estar informado con todos los datos del proceso, porque si no, ¿cómo va a hacer las preguntas? ¿Cómo va a poder explicar a las partes si no tienen conocimiento previo? Entonces, no está permitido improvisar, ya tiene que entrar ya con conocimiento del caso para poder tener ya una posible solución. Cuando ya se va preparando el discurso, tiene que tener preparado este discurso, presentar la bienvenida, romper el hielo, ¿no? Entre las partes, hacer alguna pregunta, por decir, cómo está el tiempo, cómo está el clima, romper el hielo entre las partes para que le puedan tener confianza con la persona que están hablando, ¿no? Preguntar si conocen o participar antes de una conciliación, antes de explicar qué es la conciliación. Es lo principal. ¿Saben qué es una conciliación? Con eso ya generar ese discurso, ¿no? De bienvenida, de encuadre. Explicación del rol del conciliador y su imparcialidad tiene que explicarlo al momento de iniciar esa audiencia, ¿no? Los beneficios, es muy importante al empezar la audiencia señalar cuáles son los beneficios para que las partes se abran más al diálogo, ¿no? Es un proceso voluntario, es un proceso rápido, es económico, puede existir la solución la dan las partes pueden salir con una solución a su medida. Es importante indicar todo el tiempo a las partes que ellas tienen el poder y la capacidad de encontrar solución en el conflicto. Entonces, muy importante. Reglas de comportamiento, ¿no? Hay que decir a las partes cómo se deben comportar, eso es muy importante. Explicarle a los abogados cuál es su rol, que solamente están ahí para asesorar al cliente, no para tomar las decisiones. Las únicas personas que pueden tomar las decisiones son las partes. Los abogados no pueden tomar decisiones porque son decisiones privadas, ¿no? Personales. Predisposición a favor de la búsqueda de soluciones que sean beneficiosas para ambas partes. Buscar soluciones basadas antes que en la ley pertinente al caso concreto, ¿no? Tiene que haber creatividad, les decía a la pregunta de su compañero, decía por qué él en el video que vimos pudo conciliar en conseguir trabajo, ¿no? Eso ya es la creatividad del conciliador, ¿no? Es una de las formas pero y eso solamente se consigue con la escucha activa, porque si no le hayas realizado la pregunta, jamás se haya enterado de que
una de ellas podía cocinar o de que la otra tenía un restaurante, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede conseguir escuchando a las partes, obteniendo información, tomando apuntes, estar concentrado en lo que dicen las partes, ¿no? Sobre la posibilidad de la reunión por separado, vimos en el video que se reunió por separado con ambas partes. Esa también es una herramienta que tiene el conciliador. Esto sucede cuando las partes están muy cerradas, porque existen casos difíciles en que están muy cerradas las partes, en que inclusive se lanzan insultos, no pueden ni verse, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el conciliador? Puede hacer las preguntas por separado y luego juntarlas para llegar a la conciliación. Se puede hacer. Y he visto que en algunos casos hasta han denunciado a un conciliador por hacer eso, cuando eso es posible, es una herramienta que se enseña, ¿no? Les decía que hay diplomados, maestrías solo de conciliación y enseñan esas formas y técnicas. Inclusive hacen prácticas, ¿no? En lo posible, ¿no? Para practicar todas estas técnicas. Entonces, el caucus es una reunión por separado, señalar el hecho de reunirse por separado con cada una de las partes, lo que no implica que esté parcializado con ninguna de las partes. Esta es solo una técnica propia de la conciliación. Entonces, ustedes lo pueden leer en la doctrina, lo buscan y pueden leer un poquito más para informarse, ¿no? Preguntas que pueden hacerse durante o al final de la introducción. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Está todo claro? Siempre el conciliador tiene que estar preguntando en todo momento a las partes si están entendiendo, en todo momento, ¿ya? En la primera fase, los arreglos preparatorios, tiene que estar pendiente, el primer contacto con las partes, siempre mirar cara a cara, mirar a los ojos, eso produce confianza, ¿no? La tercera parte, declaración inicial de las partes, entonces escuchar a las partes, crear empatía, conducir la audiencia, obtener credibilidad de las partes, ¿no? Hacerse respetar el conciliador también es importante. Puede hacer uso de las técnicas en todo momento, desde que empieza la audiencia de conciliación. En la fase número 4 es intercambio de opiniones. Cuando hace las preguntas ambas partes, se identifica qué es lo que quiere cada una, se aplican también las técnicas. La regla de oro para pasar de posición a interés es preguntar ¿para qué? Ya es una regla de oro. La posición es lo que quiere cada parte y el interés es lo que van a conseguir. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Preguntan ¿para qué? ¿Para qué quieres tú el dinero? Sesiones separadas o caucus. Secciones separadas denominadas caucus se realizan cuando el conciliador percibe a través de un relato de las partes que hay asuntos confidenciales, una agenda oculta que no se pueden debatir en la sesión conjunta y que pueden entorpecer el procedimiento si no se tratan adecuadamente. Son diferentes al cuarto intermedio. Cuarto intermedio señala el juez cuando cada parte quiere ir a hablar con su abogado o quiere hacer alguna consulta y se vuelven a reunir nuevamente al día siguiente, ¿no? No es lo mismo que caucus. Caucus es en el mismo momento de la audiencia. Ventajas del caucus. Permiten expresar sentimientos y emociones que no se pueden cuando están frente a frente, cara a cara, lo que quieren es controversia, ¿no? Pero cuando están separados ya señalan de forma más amable, más voluntaria y exploran asuntos sensibles, ¿no? Profundos. Tratar de valerse del poder, empoderar a la parte débil, tratar los impases, enseñar a las partes habilidades para la negociación, formular los términos de las propuestas, y etcétera, ¿no? Probar todo ello. Esclarecimiento del problema. Se tiene que entender cuál es el problema que separan a las partes. Podemos tomar nota, ver qué es lo que quiere la otra parte. Aquí podemos dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el niño necesitaba tratamiento médico, ¿no es cierto? Entonces, se sabe cuál es el problema. Ahora, ¿cómo lo vamos a dilucidar ese problema? La otra parte, que fue lo que dijo, como tiene un restaurante, trabaja con varias empresas, entonces para ella no le costaba nada intercambiar productos, ¿no? Sus productos del restaurante a cambio de un tratamiento médico. Es lo que se consiguió con la conciliación. Y ello se trabajó mucho, bastante,
consiguiendo qué es lo que ella quería y cuáles eran sus intereses. Ella desde el primer momento señaló que no tenía dinero, pero vieron que sin tener dinero pudieron conseguir el interés común, ¿no? El interés superior del niño, que era su salud y su educación, sin dejar de tener la educación, ¿no es cierto? Y ya un punto tercero que lograron ellos fue ya el trabajo de la madre. Claro que eso en la vida real necesita mucho trabajo, ¿no? Para poder estamparlo en el acta. Es muy importante saber estamparlo, porque una cosa es tener la idea, pero otra cosa es estamparlo en el acta, ¿no? En el contrato para las partes. El objetivo de la fase 6, generación del acuerdo, aquí es a través de la creatividad, tiene que haber creatividad, conocimiento, ¿no? Tener el panorama del conflicto claro, estimular la creatividad de las partes para generar opciones, trabajar con cada uno de los asuntos conflictivos. En algunos casos la satisfacción depende de qué criterio fue usado para elegir una solución objetiva, etcétera, ¿no? Preparación del acuerdo. Esa partecita, cuando ya están escribiendo el acuerdo, una de las más importantes de todas, y donde el abogado ya puede intervenir. Asegurarse que los problemas están identificados durante la audiencia, que no quede ningún punto sin señalar en el acta, ¿no? Que no se vayan a olvidar de nada, tomar apunte. La solidez del acuerdo, tiene que ser un acuerdo sólido, sustancial, tiene que describir, tiene que ser largo, no cada punto tiene que estar señalado, tiene que ser específico en la negociación. No puede ser parcial, tiene que ser global, incluye la resolución de todas las cuestiones de disputa, porque de nada sirve que resolvamos 2 y queden 5 sin resolver, otra vez van a ir a proceso, ¿no? Y es lo que no queremos, que se vaya a proceso. Incondicional, contemplar la terminación de la disputa, dice que ahí termine ya el proceso. El principio incluye acuerdos generales, pero todavía es necesario resolver los detalles, eso no, esos son acuerdos débiles que no sirven. El cierre es otra parte de la conciliación. Con ello ya se concluye, ¿no? Reconocer el esfuerzo de las partes, recordar y resguardar el principio de la confidencialidad, destruir apuntes, notas, etcétera, recomendar el cumplimiento del acuerdo. ¿Ven? Es por eso que este principio de confidencialidad es muy importante, ¿no? Por eso que las personas llegan a conciliar por este principio de confidencialidad. No se puede poner todo lo que se realizó en la audiencia en el acta, solo los acuerdos finales, no se olviden de ellos, ¿no? Contactar con las partes que accedieron a la conciliación para supervisar el cumplimiento, intervenir en favor del cumplimiento, eso ya de acuerdo a la normativa legal vigente, ¿no? Les decía que para conciliar tiene que ver la creatividad, ¿no es cierto? Estábamos hablando de que en los acuerdos pensamos que de obligaciones pecuniarias solamente pensamos en poner un plazo y pagar. No es más. Le decía que anteriormente, ¿qué hacían los jueces? Llegaban las partes, entraban al juzgado, ¿quieren conciliar? No, no queremos conciliar, ya, chao, afuera. Eso era la conciliación. Han visto que no es solo eso, tiene muchas fases, tiene mucho estudio. No es solo entrar, hay que estudiar, estar con todo el problema, saber cómo se puede resolver. Y cuando se dice creatividad, por ejemplo, si una de las partes, cuando le hacen la palabra para qué, es una herramienta también para conciliar. Ya, usted quiere que le devuelvan el dinero de un contrato de préstamo, por ejemplo, son $5,000 ya. ¿Para qué quiere usted el dinero? ¿Sabe qué? Mi esposa está muy enferma, tengo que pagar una operación y eso va a ser el inicio de la operación, cuesta mucho más, yo quiero que me devuelva mi dinero, el capital y mis intereses. La otra parte puede ser que trabaje con médico, que trabaje en un hospital, sea gerente, qué sé yo, y puede dar, en vez de dar en dinero, puede dar la operación para la esposa. Esa es la creatividad que está hablando todo lo que hemos hablado y sobre el video, ¿no? Es para que ustedes tengan una visión amplia, no nos quedemos con ese paradigma que si es dinero se va a devolver en dinero, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que me tocó a mí, ahora acordándome, un caso donde que no tenía para devolver en dinero,
ya le iban a rematar otros bienes por otras deudas, pero el señor tenía una barraca, ¿ya? Entonces quedaron en la audiencia en que se iba a pagar en madera. Se hizo un cuarto intermedio para que puedan ver la calidad de la madera, qué sé yo, el monto, el precio, porque la parte que iba a aceptar no tenía conocimiento de madera, entonces tuvo que ir a buscar a alguien que sepa de ello, ¿no es cierto? Por el precio, qué sé yo, ¿no? Y se hizo el cuarto intermedio y conciliaron y se le pagó en madera. Puede ser que sea en vehículos, en lote. Por ejemplo, en un caso sobre unos terrenos que vendían a crédito, estaban pidiendo el cumplimiento de contrato, donde ellos ya se habían puesto al día y les habían cambiado el lugar del terreno. Ustedes saben, cuando en estos contratos de tracto sucesivo, cuando van pagando en cuota, a veces existen las urbanizaciones, las inmobiliarias que son tienen cláusulas un poquito abusivas, ¿no es cierto? En el cual no pagas 3 y te quedas sin nada, ¿no es cierto? Ellos estaban pidiendo el cumplimiento de contrato de que sí estaban al día. Y entonces, ¿cómo conciliaron? Fueron a ver otro terreno que tenía las mismas características y lo que hicieron es darle un terreno en otro lugar. Entonces, conciliaron también. O sea, lo que quiero darles a entender es que no solo nos quedemos con lo que conocemos, ¿no? O sea, pagar, por ejemplo, si voy a pagar $5,000, quiero que me paguen los $5,000 con todos mis intereses en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y esa es la única solución. No, existen muchas formas de solución, pero eso solamente lo vamos a conseguir conversando con las partes, la escucha activa, usando las técnicas y un poquito de creatividad en lo que dice la norma, ¿no? Y la doctrina en general. Eso sería, solamente tenemos el conocimiento si escuchamos a la otra parte, si no, nunca nos vamos a enterar. Si solamente le decimos, ¿quiere conciliar? No, entonces nunca nos vamos a enterar si existe otra forma y a veces no tienen ni siquiera bienes, digamos, cuando es una obligación, no hay bienes que rematar, ¿no es cierto? Y me pasó eso en un caso donde ya no tenía bienes y le dice a la otra parte, tienes solamente un terreno que ya está hipotecado al banco. Entonces, aunque si es que iban a ir a un remate, el que lo iba va a haber una tercería posiblemente, ¿no? Hipotéticamente, y ese terreno iba a ser para que el que inscribió primero, que es el banco, ¿no es cierto? Y este tercero que tenía una deuda no iba a conseguir nada. Pero yendo a la conciliación, escuchando a las partes, pudieron ver que lo que quería la otra parte era tener un lugar, porque ya lo habían echado de un anticrético que él había tenido, lo habían echado, y estaba buscando una vivienda. Y la otra parte tenía una vivienda. Entonces, hubo esa conversación y se pudo arreglar el problema, ¿ya? Entonces, como abogados tampoco seamos cerrados, seamos un poco más abiertos a escuchar a las partes, porque las partes lo que quieren al final es la solución, ¿no es cierto? Quieren una solución y rápida, no quieren estar esperando 2, 3, 4 años. Y bueno, cada caso es diferente, ¿no? No podemos dar una regla para todo igual, ¿no? Entonces, cada caso es diferente. Son las 8:30. La licenciada Jessica les ha mandado por el grupo de WhatsApp un cuestionario, ¿ya? Me encargó, por favor, vamos a tener, son las 8:30, unos 5 minutos, 10 minutos, para que puedan tener un break y un descanso y respondan, por favor, todos el cuestionario, ¿ya? Por favor, lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp, ha pasado la licenciada Jessica. Perfecto, doctora. ¿Ya? Doctora, Sí, quería pedir el permiso de las 9, que va a viajar mi hija en un vuelo internacional y tengo que llevarla al aeropuerto. Está bien, tiene licencia. Le voy a colocar licencia, ya, tranquilo. Ya, doctora, ya. También le iba a comentar algo con un juez que ocurrió en la conciliación. La doctora Carolina Argote trabaja ahí en la oficina y resulta que fue a la conciliación y era por $70,000 el daño, era sobre una construcción, sobre el cumplimiento. Y cuando llega la doctora, ¿qué pasó? Día que me sacó la juez, dijo. Me sacó la juez y después no me quiso hacer intervenir. Cuando ya llegó, ¿y por qué?
y el acta está por 50.000 bolivianos. ¿Cómo eso? No tiene relación, no tiene relación. ¿Por qué la juez hace firmar un documento sin el consentimiento de usted? Debería decir, miran, consiguió, y la deuda era $70.000. Hable, a ver, mire, usted no son ni $7.000, lo que la diferencia es ultra, se extralimitó de sus atribuciones, le dije yo, eso no puede ser. En ese sentido, cuando esté el acta, no queda otro que incidentarla, porque, bueno, los actas de conciliación se pueden incidentar, es lo único que se puede incidentar, y después apelable, ya apelar. Entonces le digo, porque, y no, es que ya usted ya no puede intervenir, ya conciliaron, le dijo a la doctora, le dijo, raro, porque usted tenía que agarrar el acta y velar por su cliente, decir si estaba bien, si estaba de acuerdo, si estaba con todo correcto, en recibir eso. Si al comienzo estaba pidiendo 70.000, ahora son 50.000 bolivianos, ¿no? Y día que no lo dejó, ahí lo cerró la web. Entonces, por eso es muy importante, y aquí va para todos, ¿no? Es muy importante que como abogados tenemos que saber qué debe pasar en una audiencia. Tenemos que estar preparados ya para una audiencia de conciliación. Porque yo he visto también en muchas audiencias de conciliación en materia familiar, no en materia civil, que a veces lo sacan al abogado, entra la mujer y la señora que está demandada, ¿y qué es lo que hacen? Sale y que dice, firme, me obligó a firmar. Entonces, como abogados tenemos que preparar, mira cómo hacen en Perú, les decía, ya preparan al que va a ir a la parte, al litigante, ya le preparan qué es lo que va a hacer. Y lo que tiene que hacer la parte es llamar a su abogado, porque tienen derecho a la atención técnica de un abogado. Entonces, yo no voy a firmar si no lo ve mi abogado, es lo que tiene que decir la parte. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que preparar a la persona. Es que los llevamos a las conciliaciones sin preparar. Entonces, ¿quién está fallando? Nosotros como abogados. También los jueces, porque se están extralimitando, ¿no es cierto? Se están extralimitando, porque las partes tienen derecho a tener la asistencia técnica de un abogado, porque es voluntario, la conciliación es voluntaria, nadie puede obligar a nadie. Y esto tenemos que preparar a la persona, tenemos que prepararla, decirle, ¿sabes qué? Puede haber, hay una posible conciliación, pero es voluntaria. Y si tienes duda, tienes que llamar a tu abogado. O sea, no puedes firmar si no tiene la asistencia de un abogado, ¿no es cierto? Entonces, sí. Eso, ¿no? A manera de reflexión. Sí. Ya, un ratito, tenemos 10 minutitos. ¿Tienen la licencia? Lleno el formulario y sí lo envío. Por favor, ya, sí. Ya, gracias, doctora. Llenen gracias. El formulario, por favor, ¿ya? Es un requisito de la universidad. Descansen un ratito.